Muy buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación a participar en esta mesa redonda que busca provocar, ya no está el director del debate, pero busca provocar precisamente eso, el debate. Busca provocar, cargarnos de argumentos, tener la capacidad de examinarnos un poco con espíritu crítico cómo va esto de la evangelización y de nuestra propia evangelización, ¿no? Que cada uno pueda salir de aquí con ese compromiso de pensar, oye, esto de la evangelización por todos los medios y demás está muy bien, pero ¿y yo? ¿Esto en qué me afecta a mí? Para hacer un poco ese balance también de cómo es, en qué consiste la evangelización por todos los medios y la evangelización a través de los medios, pues contamos, como ha dicho el presentador, con dos personas que son primeros espadas en esto de batirse el cobre de la batalla cultural, ¿no? Tendrían que estar, seguramente ustedes lo han visto también en el programa, Sara Bargueño, que es, por cierto, la diseñadora del cartel de jornadas, pero por un imprevisto no ha podido venir y nos quedamos con las ganas de escucharla. Seguro que en las segundas jornadas de Católicos y Vida Pública de Alcalá podrá intervenir. Yo iba a empezar diciendo que uno de los miembros de la mesa, ¿no? Digamos, de esta tertulia que vamos a tener, uno es modelo o ha sido modelo durante varios años. Y es muy fácil saber quién es. Yo se lo dejo a su libre interpretación. Se lo dejo a su libre interpretación. Está jubilado desde hace 10 años en eso. O sea que... Bueno, que la gente se ría tanto es humillante realmente. Pero era previsible, era previsible. Bueno, Jaume Vives, que es escritor, director de Antorcha, periodista, no es modelo, efectivamente. Pietro Di Tano... tampoco es modelo. Tampoco ya es modelo, creador de cine, director de cine, director de la película El beso de Dios. Yo les he preguntado, porque para mí una de las cosas que era indispensable en la presentación no es lo que uno hace, sino lo que uno es. Y lo que uno es queda la mayoría de las veces constituido por la vocación en la que uno vive. Yo estoy casado, tengo 4 hijos, además de ser periodista, que eso es secundario. Jaume Vives también está casado, tiene 2 críos, un crío y una cría que son monísimos, y Pietro Di Tano está soltero. Digo, ¿para qué? 0 hijos también. Para que, en fin, bueno, lo dejo aquí, ¿no? Dado que vamos a hablar de los medios, y a pesar de la abrumadora juventud de nuestra audiencia, seguro que muchos de ustedes pueden recordar, para ya entrar en faena, un anuncio de Colonia. Bueno, antes de eso, sí que quiero avisaros a vosotros. Seguro que en las veces que hayáis visto televisión, habéis visto algún concurso en el que alguien dice, bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? La caja, aquí hemos venido a jugar. Bueno, pues aquí hemos venido también a jugar. Las preguntas que yo veo... Tú sobre todo, ¿eh? Sobre todo yo. Las preguntas que tengan ustedes, que Jaume es mi jefe y ahora lo tengo yo contra las cuerdas. Entonces, las preguntas no quiero que sean preguntas complacientes, no van a serlo, para no encontrar respuestas fáciles. Los católicos estamos llamados a mirar a lo lejos, apuntar hacia lo alto, apuntar hacia arriba y encontrar preguntas que sean provocadoras para encontrar las respuestas verdaderas, las más auténticas, ¿no? Por tanto, van a ver que algunas de las preguntas parece que les pongo contra las cuerdas. Pretendo hacerlo. Decía que tal vez alguno de ustedes recuerden un anuncio de la colonia Brumel. Si hay algún directivo de Brumel, aceptamos el patrocinio por esta publicidad gratuita. En ese anuncio decían, en las distancias cortas es donde un hombre se la juega. Yo estoy persuadido de que en las distancias cortas es donde un cristiano se la juega. En el tú a tú, como en las batallas medievales, será necesaria la infantería, ¿no? Los arqueros y demás, pero después será espada contra espada. En el tú a tú es donde realmente podemos contagiar, transmitir la fe, evangelizar. Claro, si trasladamos esto a los medios de comunicación, tanto al cine como a las campañas publicitarias, por ejemplo, con las que la Asociación Católica de Propagandistas, ideadas por Jaume Vives, llenan las marquesinas, las paradas de metro, seguro que ustedes han visto alguna, la más reciente ha sido en Sevilla a propósito de la Semana Santa. Es decir, si trasladamos esta imagen de hemos de evangelizar en el tú a tú, pero nos dedicamos a la evangelización de los medios, la primera pregunta es,
¿De verdad se evangeliza a través de los medios de comunicación o es necesaria esa distancia del tú a tú? Y os la dejo abierta para quien quiera responder. O sea, yo te diría, hombre de todo, gracias. Estoy un poco nervioso porque estoy rodeado de un modelo y entonces eso siempre a uno le pone nervioso. Y tengo escuchando al obispo que yo creo que a muchos católicos de España nos gustaría tener en nuestra diócesis, y para mí es pues, una persona que admiro desde hace muchísimos años y es un honor que esté aquí en esta mesa redonda. Dicho esto, yo creo que hay que hablar de Dios a tiempo y a destiempo, en absolutamente todos los lugares, por tierra, mar y aire. Y eso incluye pues, los medios de comunicación, hay que dar una palabra siempre que podamos. En una columna, en una noticia, en un vídeo, en el bar al camarero. O sea, nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y ser profeta quiere decir hablar de Dios y de las cosas de Dios. Y no es una cosa que nosotros elegimos. O sea, es una responsabilidad que adquirimos con el bautismo y casi que me atrevería a decir una obligación. O sea, estamos obligados a eso, ¿no? Entonces, no dar esa palabra, o sea, podemos buscar como muchas justificaciones para no dar esa palabra al hermano, ¿no? Pero al final lo que hay detrás, no sé si es cobardía, lo que sea, es egoísmo, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí porque antes hubo otra persona que nos dio una palabra y nos acompañó. Y ese es el tú a tú. Es decir, a lo mejor pues, en una columna tú das una palabra y eso, pues el Señor a través de eso pues, se sirve para llegar al corazón pues, de una persona que lee esa columna. Pero no se puede quedar en esa palabra, sino que tiene que haber efectivamente un acompañamiento, ¿no? Y nosotros estamos aquí porque alguien hubo un día, y seguramente no un alguien, sino muchos alguien, o sea, muchas personas, que en un momento de nuestra vida nos dieron una palabra, que podrían haber preferido, podrían haber dicho, oye, pues mira, no me quiero complicar la vida, este tío del trabajo, no quiero, pues ahora yo hablarle de Dios porque eso me complica la existencia. O sea, podrían haber cogido el camino cómodo, podrían haber encontrado una justificación para no hablarnos de Dios, podríamos haber tenido unos padres que hubieran preferido la paz familiar a poner la fe en el centro de la vida familiar. O sea, podríamos haber tenido un montón de personas que hubieran preferido tener una vida más cómoda y no darnos esa palabra y no acompañarnos. Y hoy estamos aquí porque hubo una persona o varias que se hicieron la vida un poco más incómoda, nos dieron esa palabra y nos acompañaron. Entonces, tenemos esa obligación moral, ¿no? De dar esa palabra y de acompañar. Y esa palabra hay que darlo pues, en todos lados, o sea, donde uno pueda. O sea, y también yo creo que es algo como muy natural, ¿no? Cuando uno descubre un tesoro, cuando uno se encuentra con el Señor, cuando uno o sea, recibe algo gratis y tan grande, ¿no? Pues lo lógico es que, o sea, espere el momento, o sea, que tenga un deseo en el corazón permanente de dar a conocer ese regalo que ha recibido, ¿no? Cuando uno mide un poco a ver si ahora lo entrego, si ahora lo comunico, si ahora no, si ahora tal, es que a lo mejor no ha descubierto realmente ese tesoro. Y no sé si con eso respondo a tu pregunta. Pienso que sí. Sí. No, que yo también estoy al lado de un hombre muy valiente, ¿no? Que, bueno, no me lo has contado tú, pero sí que sé de historias de haber estado en situaciones de peligro, ¿no? De haber expuesto tu hasta integridad física, porque cuando uno está exponiendo ciertas cuestiones en ciertos lugares y que, vamos, que yo creo que bueno, tiene que ver con el carácter, pero también me parece un don de Dios y también es pues, un honor para mí de que no soy digno de estar con alguien que se pone ahí la cara para que se le escupa, ¿no? Y qué es lo que hizo el Señor. Dicho esto, yo creo que o sea, para mí hay mucha unidad con eso. O sea, la idea de conjunto que creo que la CDP, aprovecho para felicitar y agradecer la invitación, yo creo que hay un terreno que es único, que es el de la libertad del Espíritu de Dios, ¿no? O sea, donde está el Espíritu de Dios y está libre, ocurre la obra. Pero eso creo que también tiene mucho que ver con la forma. A veces creo que ha habido como un error, que es de pues las tentaciones más peligrosas desde el mundo de la fe, de apegarnos a la forma. Y el Espíritu Santo, pues el creador, es el que creó la naturaleza, el que creó los animales, cada uno, o sea, es algo que se renueva exteriormente de forma constante para hablar como en Pentecostés el lenguaje que entienda quien está ahí, o sea, el lenguaje que entiende el público de hoy, los jóvenes de hoy. Entonces, si nos apegamos a una forma y pillamos el mensaje sin el Espíritu Santo, el peligro es que estemos adoctrinando a la gente. Y yo creo que ese es
el gran riesgo que tiene la fe. Creo que en la CDP y en los lugares frescos donde se deja espacio al espíritu ocurre que como el espíritu está creando constantemente, el contenido, la forma está renovándose y actualizándose para que la gente que me está escuchando aquí hoy y en este contexto entienda el mensaje de Dios, que eso es lo que hizo en Pentecostés. Hablaban 50 lenguas no solo para que fuese un espectáculo de poder, sino porque eran las lenguas que entendían cada uno de los que estaba ahí. Se entendía el mensaje, ¿no? Entonces, para mí, evangelización, yo no veo separación entre el terreno corto con el otro terreno. O sea, lo veo inseparable, de hecho. Y he visto, pues en mí, ¿no? Y pues también en compañeros de la Iglesia, que cuando fracasamos en eso, o sea, cuando estamos creando contenido de fe y luego en la distancia corta, pues yo qué sé, cada una de las debilidades que tengamos, yo con mi madre en el trato, o quien esté casado con su mujer o con sus hijos, cuando estamos dando un testimonio de cara al público y luego en la distancia corta fallamos, para mí estamos fracasando, para mí ya no hay evangelización. O sea, lo más difícil para mí no es, o sea, evangelizar es una palabra muy grande, pero lo difícil para mí es ser cristiano, ¿no? Y eso no es que todo lo que yo hago está en Dios y entonces da igual si estoy hablando, da igual si estoy en mi casa, da igual si estoy haciendo mi trabajo, y luego ya las vocaciones, pues quien le gusta el periodismo o el cine, hacemos la obra de Dios en ese terreno, pero para mí es ser cristiano y luego todo lo que hacemos, pues no hace falta grandes... Sí, yo tengo, bueno, y tendremos todos testimonios de que a través de los medios ha llegado a gente y Dios ha tocado el corazón, sí, pero también en la distancia corta. O sea, no lo veo imprescindible, pero lo que veo imprescindible es ser cristiano. Y cada uno, pues en el ámbito en el que estemos, Dios nos usa para tocar. A través del cine ha habido gente tocada, muy tocada. Del periodismo, 100% que también. Pero sobre todo es cuando estamos haciendo de verdad el estar en Dios y ahí Él es el que hace las cosas. Nosotros al final, pues le dejamos hacer. Luego que nosotros podemos hacer muchas estrategias y muchas cosas, pero es lo que decía Pietro. Ayer me contaba, ayer en Bilbao hubo también jornadas de católicos y vida pública y había un señor, don Eufemio, que no sé, tiene algo que ver con la adoración nocturna, no sé, presidente, no sé. El secretario general. Secretario general. Eufemio Romano. Y me estuvo contando una historia preciosa, un sacerdote en Vilassar, yo soy de Barcelona, pues muy cerca de Barcelona, que empieza la adoración en Vilassar, en su pueblo, y de repente pues él está ahí pues tranquilamente pues cubriendo su turno un día a las 11 de la noche y se encuentra, o por la calle, él acaba de llegar al pueblo, se encuentra al pastor protestante, el pastor protestante le saluda, no sé cuántos, tal, le dice, oye, pues si quieres vente un día, acabamos de abrir adoración nocturna y te vienes un día a rezar. Y entonces pues el pastor va un día, se encuentra ahí con el obispo, tal, se pone a rezar, estuvo 5 minutos y salió. Y llamó al al sacerdote, y le dijo, lo que hay ahí dentro es lo que yo llevaba toda la vida buscando. Ese tío ahora, al día siguiente, fue con sus hijos, se va a bautizar y su comunidad empezarán a bautizarse. Entonces dices, o sea, ¿qué hizo el sacerdote ese? Nada. O sea, ponerse a tiro y, oye, pues siento que el Señor me pide que empiece aquí un turno de adoración, que empiece adoración. Vale, pues. Y luego el Señor se sirve de nuestro sí para actuar. Hay una objeción que se puede plantear y que de hecho en ocasiones se plantea cuando llevamos a cabo dentro de la Iglesia. De hecho es una objeción que en ocasiones nos encontramos más ad intra que ad extra, que es, hombre, esto está muy bien, pero al final nos estamos dirigiendo a los nuestros, ¿no? Esto es pescar en pecera. ¿Pensáis que las acciones de evangelización a través de los medios de comunicación, bien sean revistas como La Antorcha, escribir en un periódico, llevar la ilustración a través de las redes sociales, en el caso de que hubiera estado Sara, también a través del cine, nos estamos dirigiendo única y exclusivamente a los nuestros o somos capaces de llegar a los alejados? ¿O es que hemos de buscar solamente a los nuestros para encenderlos y vivificarlos? ¿Quieres darle? Bueno, yo lo que te diría es, no me plantea a mí que sea un dilema. Es decir, puede haber un primer anuncio. Ayer, por ejemplo, en Bilbao, cuando terminaban las jornadas, hubo adoración en la capilla de los agustinos. Y había un grupo de gente que estaba fuera de la capilla y pasaba por ahí, pues gente zarrapastrosa,
algunos borrachos, otros no, que se iban de fiesta, otros venían de la gabarra porque habían tenido la fiesta el día anterior con lo del Athletic. Y les decían, oye, Jesús te está esperando dentro, ¿quieres entrar a saludarle? Y mucha gente entraba, y tú estabas dentro rezando y veías pasar gente con unas pintas estrafalarias que pensabas, pues, o sea, de otro modo este tío no estaría aquí dentro. Y veías gente que a lo mejor pues hacía 20 años que no pisaban la iglesia y entraban con una vela, estaba el Santísimo expuesto, dejaban la vela, algunos estaban un rato rezando, algunos se arrodillaban, otros no, y veías que más de uno volvía llorando, ¿no? Entonces, pues hay gente que está llamada a ese primer anuncio. O sea, y era precioso ver la chica que lo hacía. Había varias, ¿no? Pero había una especial que a mí me llamó mucho la atención, porque iba por la calle, o sea, a todos nos cuesta poner en juego nuestra reputación, parecer unos frikis, unos tíos que se han creído un cuento de hadas, o sea, y era precioso ver cómo esa señora, pues, bueno, una señora no, una chica joven, pues con mucha sencillez iba a gente de la calle que era pues de tú a tú, y pensarían que menuda pringada, y les decía, oye, el Señor te está esperando dentro. Y veías con qué sonrisa volvía después de acompañarse, decía, es que es el Señor que está saliendo a buscar, ¿no? Y a eso estamos llamados, a salir a la calle, a buscar a la gente y a presentarles lo más grande que tenemos, porque en esta vida estamos para ir al cielo, para vivir y morir por Cristo. Y el resto de cosas, pues estupendo, muy bien, algunas mejor, algunas peor, pero prescindibles. Pero estamos aquí para ir al cielo. Y lo que hacía esa señora es lo más importante que podemos hacer, que es salir a la calle, coger al tío, zarandear y decirle, el Señor te está esperando ahí dentro, ¿no? Y entonces hay gente que está llamada a eso, pero, o sea, también hay gente que está llamada a pescar en pecera, y no pasa nada. O sea, también hay que fortalecer la fe de los que están ya nadando en la pecera. O sea, un problema que tenemos, de hecho, es la falta de referentes. ¿Cuántos Reig Pla podemos contar? Muy pocos. Muy pocos. O sea, y cuando no hay referentes, es muy complicado. Porque si el que tiene que estar en primera línea o la persona que se espera en primera línea no ves que empieza, o sea, que ese primero que se está partiendo la cara, pues tú dices, ostras, pues en vez de irme a una trinchera me están esperando en casa que hay cena caliente. Pero no, al cielo hay que llegar con cicatrices, y aunque no queramos, llegaremos, si llegamos, con cicatrices, ¿no? Y después hay un problema de referentes. Entonces, también hace falta eso. Y luego, otro tema, y yo creo que a eso responden las campañas que decías de la CDP, y es, no creo que estemos en un tiempo de grandes victorias ni políticas, ni educativas, ni periodísticas, ni legales, de ningún tipo. Pero sí que estamos en un momento en el que es importante vencer el miedo, que de hecho era justo el tema de las jornadas de ayer, la fe vence el miedo. O sea, vivimos un poco acoquinaos, ¿no? Y conviene vencer el miedo porque está en juego la fe de nuestros hijos. Entonces, no aspiremos a de repente conquistar la educación, conquistar la política, pues eso parece que está lejos y si Dios quiere, pues algún día llegará, pero bueno. Pero sí que hay que sacudir a los nuestros de, oye, tío, o sea, ¿verá que tu madre es la mejor del mundo y que tú irías a partirte la cara por tu madre? Pues Dios es más que tu madre. Y hay de aquel que quiera más a su madre que a Dios. Entonces, hay que estar dispuesto a vivir y a morir por Cristo, ¿no? Y entonces, creo que es importante hacer cosas que nos ayuden como a redescubrir eso, o sea, a darnos cuenta de eso. Y si todavía no lo vivimos, pues, oye, pues hay que estar más delante del sagrario y hay que rezar más para descubrir eso, para descubrir ese tesoro, ¿no? Y hay que animar y ayudar y rezar para que perdamos el miedo. Porque si no, vamos escondiendo cada vez más al Señor, y si escondemos al Señor en un cajón, el Señor no saldrá del cajón, ¿no? Y si pretendemos evangelizar escondiendo a Dios, pues no esperemos que el Señor nos asista. Y si pretendemos levantar una obra en nombre de Dios, pero sin hablar de Dios, porque así llegamos a más, tampoco esperemos que el Señor nos asista. Entonces, perdamos el miedo y hagamos normal lo que debería ser normal, que es que el Señor lo impregne todo, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante esa evangelización. O sea, ayudar a que la gente pierda miedo, porque si no, el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos es un mundo que, si antes hablaba Vieito, ¿no?, de que nos avergonzamos de Cristo, que la sociedad se avergüenza de Cristo, pues lo que nos espera a lo mejor de entre 20 años es aún más terrible, ¿no? Entonces también eso es importante. Perdón por alargarme. Sí, bueno, primero retomo lo del miedo porque me parece un tema que, bueno, todos somos seres humanos, ¿no? La experiencia humana, para mí el miedo hasta el día de hoy es algo que necesito gestionar porque se presenta, pues nos pasa por la vida que hay situaciones por nuestras heridas o por lo que sea que a todos nos asustan. Pues a Pablo le temblaban las piernas,
Pedro ya sabemos cómo falló, pues nuestra naturaleza humana también tiende a flaquear. Y escuché un sacerdote que me encanta, norteamericano, que da una explicación, porque creo que no se habla mucho, o sea, sí que estando en presencia del Señor, Él lo va haciendo y demás, pero de cómo afrontar el miedo de forma específica, que yo a veces me veía pues, muy bloqueado en situaciones. ¿Cómo gestiono este miedo? ¿Cómo venzo esto? ¿Cómo me atrevo a decir tal cosa, a hablar? Y lo decía de una forma bellísima que a mí me ayudó y me dio a dar algún paso importante, que era como cuando venga el miedo, decírselo a Jesús de verdad. Como Jesús, tengo miedo. Señor, tengo miedo. Señor, me da miedo esto. Como cuando uno a un amigo o un hijo a su padre le dice que algo le da miedo, que le digamos a Jesús, Señor, es que esto me da miedo. Se presenta una situación dura, Jesús, me da miedo. Jesús, siento que no puedo. Algo tan sencillo como una oración, ¿me ayudas con esto, por favor? Y parece como infantil, pero yo creo que entramos en esa relación de padre-hijo y él, en mi experiencia, sí que da la fuerza. No es que de repente sea el gran guerrero, pero si se tiene la humildad de reconocer el miedo y se le pide la ayuda, yo sí que he notado que he podido dar pasos que, aunque me haya costado, sí que he podido hacer lo que pensaba que no podía hacer por el miedo que me daba, ¿no? Y yo creo que en esa humildad a veces podemos descansar un poco en saber que, bueno, yo qué sé, son gracias, ¿no? A veces quien las tiene más fuertes podemos pensar que también, yo qué sé, humanamente hacemos mucho, pero yo creo que es el Señor quien nos concede como esa libertad interior y esa cuestión. Y de lo de los de dentro y los de fuera, yo estoy muy de acuerdo, que hace falta inspiración. O sea, yo pienso que todos necesitamos ver a gente que siga a Dios con valentía, porque eso pues inspira, yo qué sé, igual que el que ve un gran deportista, pues eso puede inspirar y mover la vocación al deporte. Cuando vemos a seguidores del Señor comprometidos y como la mirada de esta mujer que salía ahí con esa sonrisa, ver eso, yo creo que a todos nos enciende el fuego y que el Espíritu Santo se contagia cuando vemos a alguien con esa valentía y con ese ardor que también genera el deseo. Y yo creo que es muy, muy importante cuidar el remanente, que está muy bien llegar lejos, ¿no? Pero el Señor estaba básicamente con su núcleo, vino a las ovejas descarriadas de Israel, o sea, Él ya venía a los que ya eran pueblo, o sea, a los que ya estaban. Trabajar ahí, apacienta mis ovejas y fortalecer el remanente, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a salir fuera a llevar nada o a contar nada si no estamos fuertes la manada nosotros? O sea, hay un trabajo fundamental de nutrición espiritual y de estar unidos, de estar con mucho amor, con mucha caridad, y luego lo que se haga va a ir bien. Y luego, para cerrar la idea, que me parece muy importante, que se ofrezcan cosas buenas. No solo buenos, que tengan bondad en el sentido humano de un producto bien hecho, que también. O sea, cosas que la inspiración proceda de Dios, que sea obra suya, que nos mueve con una emoción y que la hagamos, pero hacerlo muy bien, hacerlo brutal, para que luego cuando salgamos o cuando enseñemos un libro, un periódico, un anuncio, una película, quien haga otro tipo de cuestiones, poder enseñar algo que tiene bondad. O sea, no podemos decir, porque el Señor sanaban a gente, resucitaban incluso muertos, expulsaban malos demonios. O sea, está muy intrínsecamente unida la evangelización con llevarle cosas buenas a la gente. Entonces, se cae en un error cuando no llevamos la bondad en el producto, entre comillas, que también pueden ser regalos espirituales, pero es fundamental, yo creo, que vaya esa calidad y esa ganancia para que la gente entienda que aparte, o sea, que además, ya cierro con esto, evangelización, la palabra en hebreo es dar albricias a los oprimidos. Cuando dice evangelizar a los pobres, en Isaías es dar albricias, y albricias es regalos que se dan con una buena noticia, lo he dicho alguna vez. Entonces, no solo la buena noticia, es que eso va con un regalo. Y el regalo antes era sanar, liberar. Y entonces, si ahora vamos con el mensaje, pero nos olvidamos de los regalos, ya no hay evangelización. No, evangelizar no es llevar un mensaje, es los regalos que se dan con una buena noticia. Y a veces volver al sentido de lo que hacemos nos permite poder, porque claro, yo qué sé, como por lo que decía Santiago en una de las cartas, ¿de qué me sirve como, sí, vete en paz, y me llega la gente con hambre? Pues si yo hago la obra completa, les doy de comer, les alimento, o les doy algo que sea de beneficio humano, porque ahí está la caridad y el amor, y aparte se llevan el mensaje. Pero no puedo pretender que me compren el mensaje, entre comillas, y venga, muy bien, me alegro de verte, sigue por ahí, que yo voy por allá. Va muy, muy unido. Yo creo que a veces se olvida un poco esa dimensión del regalo, ¿no? De que se lleven algo que de verdad les sirva para sus vidas, y eso va unido inseparablemente con el mensaje. Y así queda asociado. Todos en nuestra experiencia yo pienso que hay una asociación fuerte
o por lo menos es lo que pienso, del recibir el mensaje con haber recibido algo muy positivo que venía en el pack junto con eso, ¿no? Os estaba escuchando y mi mente ha ido de Brumel a las furgonetas estas que... El melonero, señora, el melonero, porque digo, están abriendo un montón de melones que a ver cómo soy capaz de recogerlos para poder seguir dando juego, ¿no? Pues mis referentes culturales son los que son muy bien, pero... claro, conforme os estaba escuchando, sobre todo una de las cosas que acabas de apuntar, Pietro, en ocasiones, a lo largo de muchos años, recientemente, se nos podía haber achacado a los católicos implicados en el ámbito de la comunicación que nos sobraba, porque nunca sobra, la buena voluntad, pero digamos que sobreabundaba la buena voluntad, pero faltaba profesionalidad para ofrecer buenos productos también atractivos, atrayentes desde el punto de vista formal, por aquello de hacer bien el bien, un poco lo que estabas apuntando. Personalmente, en algunas entrevistas hace unos años he llegado a plantear esta misma pregunta a personas, pues, cineastas, periodistas y demás, ¿no? Creo que de los últimos años para acá, pienso que la cosa puede haber cambiado, que cada vez estamos apostando por modelos más profesionales, más atrayentes, mejor hechos, por así decir, para presentar un buen mensaje. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué radiografía hacéis de la evangelización a través de los medios que se está haciendo ahora mismo en España? Digo, como veo que estamos muy de acuerdo, y para que haya un poco de polémica, o sea, creo que es importante hacer un buen producto, o sea, que sea una cosa bonita, pero tampoco le daría más importancia. Es decir, yo me acuerdo una vez que en el movimiento en el que yo estoy repartían unos folletos del apostolado de la oración maquetados, que parecía que los había maquetado un ciego, o sea, que era una cosa que era desagradable a la vista, y yo me acuerdo que les dije, oye, no sería, o sea, no sé, ya es un momento quizás de dignificar un poco esto, ¿no? Porque esto no va a llegar a nadie. Y me metieron una pequeña bronquita que con el tiempo he ido viendo y dices, pues es verdad. Y dices, oye, que o sea, el Señor no te pide que seas el mejor tío en marketing, que lo hagas perfecto, porque si no lo haces perfecto no va a actuar. Que el Señor se sirve de la anciana que no sabe hablar. O sea, yo he conocido en Irak, o sea, el Señor manifiesta su gloria en los más débiles, en los más miserables, y también en las cosas que, pues, técnicamente no cumplen los estándares de calidad que nosotros pensamos. O sea, yo me conocí a una mujer en Irak, que es una mujer que ahora ya no se hace, pero antes se repartía la farola en las puertas de los supermercados. Pues conocí a una mujer que es el prototipo de mujer que estaría en la puerta del supermercado repartiendo la farola. O sea, tenía un diente, era el único diente que le quedaba, creo que en su vida habría leído un libro, era una mujer pues que hablaba trompicones, o sea, el escalafón más bajo de la sociedad, o sea, una desgraciada. Madre de 3 niños, en Irak, empieza la guerra, o sea, una tía que no sabía ni vestir, o sea, le veías y decías, pobre desgraciada. Y a esa mujer le secuestraron a una niña de 3 años y se la devolvieron con 4 y pico. Estuvo casi 2 años secuestrada la niña. Y nosotros fuimos allí, poco después de que se la secuestraran, llevaría a la niña 7 meses secuestrada. Y la madre sabía que esa niña llevaba secuestrada 7 meses y sabía dónde estaba y que estaba como esclava sexual de una familia. Y me acuerdo que después de la entrevista que le hicimos, pues que articulaba las palabras como podía, porque yo no entiendo árabe, pero entendía que no estaba hablando como tendría, porque hablaba con otros, no estaba hablando como tendría que hablar pues una persona, pues seguramente como cualquiera de nosotros. Le preguntamos, oye, ¿y tú perdonas a los que secuestran a tu hija? Y literal dijo, igual que Jesús en la cruz, digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Con una niña de 3 años secuestrada. Entonces dices, o sea, ¿cómo puede ser? Y dices, porque el Señor muestra su gloria, ¿no? En su debilidad muestra su gloria, ¿no? Que creo que es el prefacio de la misa de los mártires, ¿no? Y en su debilidad muestras tu gloria. Entonces, eso que hizo en Aida, que era esa madre de esa niña de 3 años, pues creo que también lo hace pues, en la revista de las señoras de la parroquia de la Asunción del barrio de no sé qué. No sé cuántos. ¿Eso quiere decir que tenemos que vivir despreocupados y hacer cosas cutres? No. O sea, es importante que gente como Pietro haga buen cine. O sea, eso es importantísimo. Pero yo creo que no pensemos que el Señor actuará más porque maquetemos mejor una cosa o la hagamos... Tenemos que hacerlo todo lo bien que podamos, pero sin despreciar las buenas obras. O sea, yo me acuerdo, cuando sacamos el documental de Irak, nosotros hicimos todo lo que pudimos. Todo lo que pudimos. O sea,
me acuerdo que fue peor con Parto, estuvimos 2 años, no había manera, nos enfadamos en el equipo por guión, por no sé cuántos, luego nos perdonamos y dijimos, oye, mandamos el documental a la mierda y se acabó. Y entonces ahí tuvimos reunión de equipo y dijimos, oye, hay muchas familias que nos han dado un dinero para que nos vayamos a Irak a grabar un documental, este documental lleva muchos meses parado, pues, ¿qué hacemos? Y dijimos, pues venga, vamos a intentarlo, ¿no? Y pusimos una fecha. Entonces ponemos una fecha para el estreno del documental, que era el 17 de febrero de 2017. Y entonces hicimos lo que pudimos. O sea, y yo pienso que lo hicimos bien. Y entonces, cuando ya estaba hecho, ya una semana del documental, mandamos el documental a un director de cine y le decimos, oye, míralo y nos dices qué te parece. ¿No? Nosotros estábamos contentos porque dijimos, joder, al final ha salido una cosa bien parida. Y el director del documental nos llama 3 días antes, me acuerdo que yo estaba en el despacho de mi abuelo, febrero, los días acaban antes, son días tristes, estás deprimido porque se hace oscuro, ¿no? Y nos gusta el sol, y entonces me llama a las 6, 7 de la tarde y el resumen de lo que me dijo es, oye, lo siento, pero tú me has pedido una opinión, el documental es una mierda. O sea, tienes un problema de ritmo, hay buenas historias pero no has sabido sacarle el jugo, la música a veces te invita a dormir, o sea, lo siento, ¿eh? Y dijimos, bueno, nosotros lo sentimos aún más, pero es verdad que te hayamos pedido una crítica, no te hayamos pedido un masaje, aunque estrenamos dentro de 2 días, hemos vendido ya 500 entradas, o sea, estrenamos en el cine más grande de Barcelona y no nos da tiempo a cambiar nada, así que con lo que tenemos vamos, es lo que hay. Y vamos el día de estreno vamos al cine con un documental que era una mierda. Y me acuerdo que lo presentamos, lo proyectamos, no estábamos casados todavía, estaba con mi mujer de ahora, era mi novia, y entonces yo me acuerdo que durante toda la proyección del documental el corazón se me iba a salir del pecho, o sea, yo estaba que no sabía si infartaba o si... Y entonces de repente termina el documental, la gente se pone de pie, la gente se abraza, la gente llorando, nosotros no entendíamos nada, no lo entendíamos, y entonces nos miramos desde el equipo y dijimos, oye, lo hemos conseguido, ¿no? Y entonces el Señor, que nunca pierde la oportunidad pues, de ayudarnos a ser humildes, a la semana siguiente estrenábamos en Valencia. Estaba previsto que vinieran 300 personas, vinieron 700 personas, tuvimos que abrir 2 salas más de cine y vino ese director de cine. Ve el documental, acaba el documental y a la salida nos dice, chavales, me ha encantado el documental, ¿qué habéis cambiado? O sea, perdón, a ver cómo fue que lo que nos dijo, espera, porque lo quiero decir literal. Chavales, me ha encantado, ¿qué habéis cambiado? O sea, y dijimos, pues, o sea, lo que tú viste es lo mismo que has visto ahora. O sea, el tío salió del cine maravillado. Y nosotros no habíamos tocado ni nada, ni un frame del vídeo, ¿no? Y esa fue como la constatación, ya dices, esto lo ha hecho el Señor. Y entonces tú ves que tú pones lo que... Pues el Señor te ha dado unos dones, a unos nos ha dado unos y a otros les ha dado otros, y nos ha dado, pues, también tenemos unas limitaciones. Tú pones eso a trabajar al servicio del Señor y el Señor pues suple a lo que no llegas. Pietro, ¿cómo ves la situación, digamos, de evangelización a través de los medios hoy en España? A día de hoy. Pues yo, o sea, en líneas generales, yo creo que está mejorando mucho a nivel de calidad. O sea, me parece, como también hay más acceso a plataformas y contenido y se cuida todo cada vez mucho más, la gente consume una cultura que la esté, pues hasta Instagram. O sea, creo que en los últimos años la parte visual ha mejorado mucho todo para bien, porque los móviles, cualquier móvil hace fotos buenísimas, le pones 2 fotos en Instagram y aparece aquello, pues la panacea. Entonces, como la gente, hay una cultura visual cada vez más exigente, creo que ya el público no recibe con tanta facilidad cosas que no tengan un estándar de calidad. Y más allá de eso, yo creo que con lo que decía Jaume que al final lo importante, o sea, es dar gloria a Dios porque es el objetivo definitivamente, pero con lo que uno tiene. O sea, el Señor nunca va a esperar la perfección, pero sí que creo que espera que de los talentos que nos ha dado cada uno y que tenemos todos, que esos talentos, pues hasta la mujer que la pobre tenía un diente, ¿no? O sea, pero ella con todo la gracia que tenía, perdonó de corazón. O sea, sus talentos puso el 100% a funcionar. Que tiene talento para el periodismo o que está en un ministerio pastoral. O sea, que cada uno los talentos que Dios le dio, que los ponga a su 100. O sea, no quiere decir que todo tenga que ser perfecto en su conjunto, pero que para cada uno que demos la mejor gloria a Dios, fundamentalmente coherencia y vivir el amor los unos a los otros, que sin eso, insisto, que lo demás
No digo un sinsentido, pero casi sí. Y luego, pues tan sencillo como eso, ¿no? Llevar al máximo. Que yo tengo tanto, pues con mi tanto voy a tope. Que me sale un desastre del panfleto, yo he puesto mi 100%, ya está. Y ahí dejo y con santa paz. Que uno tiene más capacidad para algo, pues venga. Que me quede corto, pues yo creo que la conciencia tiene que morder cuando tengo unos talentos que me permiten hacer más de lo que estoy haciendo o cuidarlo más. Que la cosa no ha dado más porque no hay más tiempo, porque no hay más capacidad o porque no hay más dinero, pues ya el Señor se ocupa. Y la experiencia compartidísima, ¿no? Que esa está muy frustrante porque Dios hace lo que le da la gana, en mi experiencia breve de vida. Entonces, uno puede provocar un terreno donde cree que es propicio que esté el Señor, y desde luego que si hay oración y si hay buena intención, es mucho más probable que ocurra, pero es incontrolable. Pues eso, pases que uno espera que a lo mejor arrasen y son un desastre, donde no te esperas que la cosa funcione, se convierte en un boom, es algo absolutamente impredecible y descontrolado. O sea, humanamente es que no podemos controlar a Dios y Él hace lo que le da la gana y pues sí, de debajo de las piedras saca lo que no hay y a veces donde hay el todo y ahí no florece nada, ¿no? Es una cosa que nos coloca en el lugar de la humildad, es decir, pues a tope con lo que tenemos, pero sabemos que dependemos para que sea una obra de evangelización, que es traer el reino, pues sin él no hay tutía, yo pienso. Jaume ha contado varios testimonios, ¿no? Digamos, ahora los pedantes hablan mucho del storytelling, la necesidad del storytelling, que al final es contar historias, ¿no? y dar testimonio. Estoy convencido de que también la película del beso de Dios ha generado muy buenas historias alrededor, buenos testimonios. ¿Ha habido alguno que te haya tocado particularmente o que te haya llegado particularmente? Sí, o sea, más allá de las historias, porque nosotros íbamos muy vulnerables al acabar la peli. Cuando terminas de hacer un trabajo, o cualquiera con lo que hagamos, el momento de presentar el trabajo, lo que llevo 2 años preparando a quien hace un TFM o quien presenta un proyecto, el momento de enseñarlo y ver cómo lo van a recibir, y ya la gran pregunta, ¿esto realmente va a servir a Dios? Y alguna mirada de alguna persona que sin decirte nada, recuerdo como algunos ojos de personas que vieron la película. Había gente que, salía del cine que nos querían pegar casi. Pero en contraposición había gente que salía tocada por Dios y te miraban y no hacía falta ni media palabra. Te miraban agradecidos, se sentían con la cabeza, casi gracias. Y se iban, y yo creo que esas historias al final eran las que sin palabras veías que habían sido tocados. Y por compartir algún testimonio desconcertante, pues una persona que apoyó en México la película desde que, sintió una emoción en la adoración de que tenía que apoyar el proyecto y empezó pues a ayudarnos con contactos desde allí, que el Señor sentía que le pedía que nos ayudase, movió el cielo y la tierra en México, nos ayudó, y como apoyó mucho y de una entrega generosísima, creo que el Señor le dio una recompensa grande. ¿Y cuál fue? Que para nosotros nos trasciende y nos supera. Llevó a gente de su familia a ver la película, ¿no? Como pues uno invita a sus parientes, aprovechamos una buena ocasión, un buen pretexto para llevar a gente a la que quiero, que está alejada, que a todos nos hace ilusión. Y entonces, al salir de la película, que tampoco era una película sobre la confesión, se fue a confesar casi toda la familia, por ejemplo. Y dices, como no es una película sobre la confesión, tocamos el tema, pero ahí el Señor utilizó la película para... ¿Sabes? Cuando las obras que hacemos o que hacen en nosotros trascienden la película, es cuando tiene sentido, ¿no? Como cuando eso, y eso es de los testimonios así más bellos. Y bueno, alguno familiar, aprovecho para compartir. Todos en la familia, pues supongo que tenemos gente más acercada al Señor y más lejana. Y yo sí que es cierto que de los seres más queridos, así un poco que estaban alejados, cuando hicimos el pase en Santiago, de donde soy yo, que estaba pues media sala era la familia, y hubo momentos salvajes de tocar Dios las almas y de abrazos de 5 minutos, a lo mejor llorando sin parar. O sea, hubo como una sanación ahí que fue un don y que era impresionante ver aquello. O alguna persona que no darle valor a la misa y después de ver la película ponérsela en YouTube casi todos los días la misa porque había descubierto ahí cosas. Sí hubo, porque claro, al final que tus familiares reciban un toque de Dios, que luego ya pues es responsabilidad de cada uno cuidar, pero por lo menos que hubo momentos fuertes de gente muy querida que recibió un toque, pues sí que puedo dar testimonio de que eso pasó y para mí fue de lo más bello de todo el proyecto, la verdad. Qué bonito. Estamos viviendo un momento que es apasionante y dentro de la Iglesia también. Hasta una persona tan poco sospechosa de ser un agitador social como Jacques Philippe. Seguramente muchos de ustedes conozcan a Jacques Philippe, un sacerdote francés, autor de La paz interior, un maestro de espiritualidad, Kempis de nuestros días, que es muy subversivo por su radicalidad evangélica, pero que no es un agitador social.
Reconocía el otro día en una entrevista que le hice para el debate que vivimos tiempos de confusión generalizada socialmente, pero también dentro de la Iglesia, ¿no? Parece, esto no lo decía Jacques Philippe, ya lo digo yo, que algunos se han tomado esto del hagan lío, que nos dijo el Papa Francisco, que dijo el Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro, con monten jaleo, monten follón o hágannos un lío, ¿no? Claro, quienes tienen responsabilidad, quienes tenéis responsabilidad en la difusión de la evangelización, en la difusión del Evangelio, del magisterio de la Iglesia, de una propuesta cultural, antropológica, profundamente subversiva, ¿no? Y contracultural en la cultura que nos estamos moviendo, quienes tenéis responsabilidad y arte y parte, digamos, en esa evangelización, esa difusión a través de los medios de comunicación, ¿qué responsabilidad tenéis, valga la redundancia, a la hora de mostrar la propuesta de la Iglesia en un momento en el que tal vez ni siquiera está muy claro dentro de la Iglesia cuál es su propuesta? Y no solamente quienes estáis al frente de proyectos de gran difusión, sino quien tiene una conexión en el móvil y un perfil en una red social y es capaz de llegar a 100, 200, 300, 500 personas, aunque sean de su entorno más inmediato. Ahí os lo dejo. No tiene nada que ver, pero es que mientras hablabas estaba pensando en otra cosa. Esto les suele pasar mucho. Estaba pensando que serías un gran... O sea, harías monólogos muy buenos. De verdad, lo harías muy bien. Con fondo, pero... No, porque yo siempre que hablas me río, tío, aunque no digan... Esto es un problema cuando voy y le digo, ya, lo del sueldo, a ver, tal, y entonces empieza a reírse también, ¿no? Pero... No depende de mí. Tenéis una mayor responsabilidad, por retomarlo, se tiene una mayor responsabilidad en este momento concreto de la historia de la Iglesia, quienes estáis llamados, quienes habéis recibido la vocación, digamos, cotidiana, ¿no?, de proclamar el mensaje del Evangelio y de llevar a otros la propuesta de la Iglesia. La pregunta es si tenemos más... Si sentís una mayor responsabilidad o si creéis que las personas, tal vez no vosotros directamente, si las personas que... Es que esta pregunta no le había dicho que se la iba a hacer. Entonces, nosotras tampoco, ¿eh? Nosotras tampoco, pero esta era particularmente... si pensáis que quienes están al frente de la evangelización en los medios de comunicación hoy tienen una responsabilidad mayor de mostrar la propuesta de la Iglesia a las claras, incluso sabiendo que en ocasiones puedes quedarte al pairo. Bueno, pues a ver, yo te respondo otra pregunta. O sea, si hubieses preguntado cómo hay que hacerlo, pues te voy a responder a eso, ¿vale? Es importante que sea con caridad, pero la caridad no es pensar en el receptor, a ver cómo lo va a recibir, a ver si le va a ofender. O sea, la caridad es que... O sea, hay una idea que el otro día de Prada atribuyó ¿a quién atribuyó? Bueno, no sé a quién la atribuyó, yo no sé de quién es, entonces la cito y no sé de quién es. Lo que es, la Iglesia es tolerante, o sea, es intolerante con las ideas porque cree, con los principios porque cree, y tolerante con las personas porque ama, ¿no? Tolerante en la práctica porque ama. El mundo es tolerante con las ideas porque no cree, y es intolerante en la práctica porque no ama. Entonces nosotros estamos llamados a amar, que es fácil decirlo, pero es imposible sin la gracia, amar al tío, o sea, al tío que nos hace la vida imposible. O sea, estamos llamados a amarle. Pero también estamos llamados, si es necesario, y perdón por la expresión, a cagarnos en sus ideas. O sea, no todas las ideas son respetables. Entonces, o sea, sería una caridad malentendida pensar que tenemos que medir nuestras palabras para no ofender las ideas. No se trata de eso. O sea, es que el tío que tenemos delante es sagrado. Y a ese tío, o sea, tú no puedes faltarle a ese tío. Pero lo que piensa no tiene ningún valor, a lo mejor, quizás, ¿no? Y entonces, y creo que sí es importante tenerlo en cuenta, porque a lo mejor, o sea, yo creo que hemos crecido como una especie de, o sea, una idea de que la fe es una especie de nube de color rosa, ¿no?, maravillosa, Dios es amor, la religión es amor, y es verdad, ¿no? Pero tenemos que saber que para el mundo la doctrina católica es cruel.
O sea, para el mundo lo que nosotros creemos es cruel. Y se lo pueden decir a Monseñor Juan Antonio Reig Pla, porque el mundo lo ha crucificado varias veces por defender la doctrina, ¿no? Entonces, para el mundo, la doctrina católica es cruel. Pero más cruel sería todavía esconder la doctrina para estar a buenas con el mundo, ¿no? Entonces, con mucha caridad, con mucho tacto, en el tú a tú es más fácil que en una audiencia de 100 personas o en una audiencia de 1000, pero hay que hablar de Dios y hay que ser fiel a la doctrina. Ya está. Y eso es un acto de caridad. Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad es eso. O sea, asumir, porque claro, asumir que nuestra doctrina es cruel, porque si no, al final luego te das cuenta y dices, hombre, pero tú piensas esto de yo qué sé, pues de este punto de, yo qué sé, pues entiendes así la libertad, o entiendes así el amor, o la sexualidad, eres un tirano, eres un no sé cuántos. Y entonces dices, ostras, es verdad, lo que yo pienso es cruel, entonces estoy equivocado, pum, y al final, si uno no vive la fe, si uno no vive su vocación, la acaba perdiendo. Entonces tenemos que salir al mundo sabiendo eso, que somos unos cabrones, perdón por la expresión, para el mundo, y que somos crueles. Y eso no nos tiene que hacer callar lo que hay que decir, porque es un mensaje de salvación. O sea, porque callarlo sería por comodidad, pero tampoco nos tiene que hacer faltar el respeto al Dios que tenemos delante. Y yo creo que eso es importante y creo que también que es una cosa que en general pues el católico medio tiene, la parte de no faltar el respeto al Dios que tiene delante la tiene bastante asumida y lo hace bastante bien. La parte de entender que no tiene por qué respetar las ideas del Dios que tiene delante, eso quizás es la asignatura pendiente. No sé si con eso he respondido a tu pregunta. Pienso que sí, ¿no? Eso que sea. Pietro. Sí, bueno, me voy a una parte igual un poco mística, pero es que es central. Y a veces me duele cuando hay cualquier desviación en otra dirección. O sea, que no tenemos que olvidar que la Iglesia tiene una sola cabeza, que es Jesús de Nazaret. Y los que estamos aquí somos el cuerpo. Y es tan sencillo como que el mensaje de Jesús, que para mí no admite ambigüedad en nada. O sea, cualquier tema que a día de hoy se pueda plantear como debate moral político, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cualquier duda de no, es que dice no sé qué o parece que dijo no sé cuál, pues oye, es que tenemos el mensaje claro, nítido, para cualquier cuestión de sexualidad, sobre la vida, sobre no sé cuál, te vas al Señor y está claro, nítido, sin el menor ápice de duda, que es así. Entonces, recordar que la Iglesia es el cuerpo del Señor y Él es la cabeza, y eso es la palabra en la que creemos. Entonces, no hay una posible adaptación moderna porque es que ahora es el siglo no sé qué. Si creemos que Él es la verdad permanece. ¿Y por qué permanece? Porque es buena. Entonces, cuando nosotros le vamos a alguien a animar a comportarse de forma distinta, no es que le vamos a arrancar de sus malas costumbres porque le queremos fastidiar y ya que llevamos una carga pesada que la lleve. No, es porque es lo que es bueno para esa persona. Cuando hablamos de temas de sexualidad, que ahora hay este desorden tan triste, pero tan doloroso, porque cuando se vive la sexualidad así, la gente tiene vidas muy miserables. Entonces, el mensaje de fe es para ayudar a esa persona a vivir mejor, no es para cambiarle sus ideas porque están equivocadas, que lo están, sino es un acto de caridad, de algo que se le regala porque le va a ayudar a vivir mejor. Cuando Jesús habla todo el tema de la pureza, que yo creo que es un texto que se toca poquísimo, el de Marcos 7, y cuando Jesús habla sobre la fornicación, que es que ahí está toda la explicación a cualquier cuestión dudosa sobre sexualidad. Eso sencillamente contamina el corazón del hombre. Y pon homosexualidad, pon relaciones prematrimoniales, pon adulterio, lo que te dé la gana. Todo lo que es relación fuera del matrimonio, y matrimonio es el que instituyó el Señor, contamina a la persona. Entonces yo no es que me preocupe, impulsos malos los tenemos todos. Me da igual si es de homosexualidad, si es de criticar, o sea, todos estamos con la naturaleza humana que tiende, pues la carne tiende a la muerte, así de claro. Y el espíritu tiende a la vida. Todos tenemos tendencias de muerte y los bautizados todos tenemos tendencias de vida. Entonces, no es que yo vaya a mirar mal a nadie porque tenga tendencias malas, porque yo también las tengo. Sencillamente que quien tiene la suerte de conocer el mensaje de Jesús, eso nos da la libertad para no ser esclavos del pecado. Entonces, que yo tengo una tendencia de homosexualidad, pues qué putada. Pero es que eso no te obliga. Yo doy clases de actuación, es una de las cosas que hago,
y trabajamos a lo bestia con los impulsos. ¿Te toca hacer un asesino? Trabajas con impulsos asesinos de verdad, no jugamos ahí a hacer que lo hago. Lo haces, pero ¿qué ocurre? Que los impulsos no somos nosotros, son cosas que nos habitan, que nuestra materia tiene esa tendencia, tiene esa inercia, pero eso no me identifica con el impulso. Pues yo qué sé, es como si uno tiene tendencia a pegarle a su mujer o a darle, yo qué sé, yo si me dejo ir por el impulso le daría golpes con el paraguas a la gente que va por la calle, porque a veces me sale ese impulso loco de hacer eso. Pero es que la libertad está en que no voy a hacer eso porque sé que es una soberana gilipollez y no es mi identidad, no es lo que yo creo. Pero eso no me quita el impulso, o yo qué sé, o un niño, lo vemos en los pequeños, que tu hermana al lanzar no sé qué, pues le tiro del pelo. Eso es un impulso que está en la carne. Si yo lo sigo porque no tengo sabiduría, pues estoy siguiendo a la carne y lo que dice. Pero la libertad es que, igual que un niño sabe, pues no le tiro el pelito a mi hermana, hay cosas que contaminan mi corazón y entonces no las sigo porque igual que no le quiero hacer daño a mi hermana, no quiero contaminar mi corazón. Entonces, es que es un terreno de una libertad que yo creo que como a veces no se entiende bien el mensaje, no se explica bien y parece que es como un código moral de restricciones, cuando en realidad es la liberación de la persona y la libertad de decidir. ¿Que yo necesito un impulso en un momento dado? Pues lo puedo utilizar, pero yo no me caso con mis impulsos porque mis impulsos no son yo, es lo que tiende, y tengo naturaleza espiritual y tengo naturaleza carnal. Pues oye, a seguir el espíritu y la carne, pues nosotros creativamente como actores la necesitamos para muchos personajes. Para que sean humanos los personajes, yo tengo que trabajar como actor con mis impulsos de cosas malas muchas veces. Pero yo luego salgo y no soy eso, ¿sabes? Es que el impulso no es la identidad. Hay un gravísimo problema social de que la gente está identificando el impulso con la identidad. Y ese es el gran tema a trabajar a día de hoy. Identidad va por aquí, eso es lo que soy, lo que creo, mis valores, y el impulso va por allá. Y la libertad que nos trae Jesús es que yo no soy mis impulsos, yo soy lo que yo creo, mi fe, y el Espíritu me libera para poder vivir ahí. Y creo que es por donde hay que trabajar. No tanto de ideología, esto sí, esto no. No. Tienes la libertad de elegir y la necesidad de conocer qué caminos son de vida y qué caminos son de muerte. Pruébalo, que quieres seguir así, vivir la sexualidad así, como yo la he vivido desordenada. Ves que vas al precipicio y haces daño a la gente a la que quieres y te haces daño a ti. Pues yo qué sé, si ya la gente con la experiencia quiere seguir cortándose con los cristales, pues oye, ya puso el respeto de lo que hace el otro. Pero creo que nuestro deber es que la gente conozca un poco de que hay un motivo por el que se están haciendo daño y que hay otras posibilidades y que no tienen que casarse con esas cosas si no quieren, ¿no? Y pues toda esta locura de género, ¿no? Yo creo que viene por ahí, por esta cuestión del impulso, y que el impulso es Dios. Cuando no está Jesús en su trono, el impulso toma el trono del Señor. Y entonces mi impulso es Dios, mi carne es Dios, lo que quiere mi carne, venga. Entonces yo ya no soy yo soy mi carne. Entonces mi carne es la que me lleva y la que hace, yo sirvo a mi carne. En vez de tener mis impulsos a mi servicio, yo estoy al servicio de mis impulsos son mi Dios. Es la idolatría de que quien no tiene a Dios se vuelve esclavo de sus impulsos, ¿no? Y pues luego es lo que tenemos por ahí y con lo que todos, que no estamos libres, ¿eh? Yo en mis impulsos también tengo mis peleas, evidentemente, día a día, pero es que es esa batalla, yo creo. Antes de pasar al turno de preguntas, yo os estaba escuchando y me llama la atención que hayáis, en realidad lo comprendo, ¿no? Pero quisiera que lo explicarais vosotros mejor desde vuestro propio testimonio, ¿no? Desde luego, si hubierais querido poner vuestros talentos, vuestra creatividad, vuestra capacidad de arrojo al servicio de fines más comerciales y probablemente mucho más rentables, por ejemplo, un documental de Luis Rubiales, estoy convencido de que lo habría comprado Netflix sin ningún problema, tal vez uno sobre la Eucaristía tengan sus reparos, o las campañas, ¿no? que por ejemplo, que se hace desde la CDP, o el hecho de poner en marcha una revista tan buena como La Antorcha, y tan distinta como La Antorcha, si lo hubierais dedicado con otro enfoque, tal vez incluso sería mucho más rentable, ¿no? ¿Por qué os dedicáis a lo que os dedicáis? ¿Por qué habéis hecho esta apuesta personal por trabajar, por poner vuestros talentos profesionales en la dirección de la difusión del Evangelio? Jaume. Es que aquí sí que te he escuchado, ¿eh? Estaba pensando. O sea, es que yo creo que tampoco he buscado. O sea, te has ido a Irak, quiero decir, eso tampoco uno no se levanta por la mañana
y ve unos billetes para irse a Irak en plena guerra para hacer un documental de cristianos perseguidos. Hay decisiones que habéis tomado ambos que os han conducido hasta el punto en el que estáis ahora mismo, ¿no? ¿Por qué habéis apostado por esta forma de no solamente de compartir la fe, sino de trabajar, de dedicar vuestra actividad profesional a algo que va más allá de un simple trabajo y que desde luego no lo hacéis para haceros ricos? O sea, es que claro, entiendo que en mi cabeza nunca ha habido o sea, nunca he pensado, bueno, pues mira, si hiciera esto ganaría más dinero, voy a intentar hacer esto, o si hiciera lo otro. O sea, al final, y supongo que a Pietro le ha pasado algo parecido. O sea, el Señor pone algo en tu corazón y tú respondes a ese algo. Y entonces ves que de repente pues te regala este trabajo y tan rápido te lo regala, pues también te lo puede quitar. O sea, no sé, no es un tema que me quite sueño ni que le dé demasiadas vueltas. O sea, tengo un trabajo ahora que yo siempre lo digo, o sea, me pagan, pero lo haría gratis. O sea, yo estoy encantado. Que no me escuche el jefe porque entonces dejará de pagarme, pero o sea, yo lo haría gratis. Y además, sé que es un regalo del Señor. Y sé que es un regalo del Señor. Pero me lo ha dado, me lo puedo quitar. Entonces, y sé que me dará otra cosa, ¿no? Pero no, o sea, no he hecho esos cálculos, ¿sabes? De, ostras, si no hubiese dicho esto, a lo mejor ahora podría trabajar en Coca-Cola, no sé cuándo. O sea, el Señor lo ha puesto en mi corazón, además, de una manera como muy, muy clara. Y ya en su momento me acuerdo que justo recién salido de la universidad estuve en una empresa vendiendo cremas y tal, y aguanté un mes. O sea, aguanté un mes y dije, está muy bien, alguien tiene que vender cremas porque hay que tener la piel hidratada, pero o sea, no es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, tampoco es algo buscado. O sea, yo creo que es más pues, una cosa que el Señor pone en tu corazón y tú respondes a eso. No. Pietro. En mi caso, porque me muerde la conciencia. Yo de verdad que es casi una de no poder no hacerlo. O sea, si intento hacer otra cosa, de verdad que me entra una... O sea, entiendo que quiero creer que es la conciencia iluminada por el Espíritu Santo, pero es culpa, ¿eh? Yo sí me pongo a hacer cosas que no tal, siento que estoy desperdiciando mi vida, que estoy perdiendo el tiempo, que estoy contaminando el mundo con más basura que ya hay mucha. O sea, hay algo de que la conciencia me muerde y me dice, dedica tu tiempo a hacer cosas que merezcan la pena y no pierdas el tiempo con estupideces. Que todos tenemos que pagar alquileres y cosas, vamos, y hay gastos, pero dentro de lo que cubrir lo necesario, yo creo que es una grandísima ocasión, me refiero. Esta vida al final pasa en un abrir y cerrar de ojos. Yo tengo 35 y me han pasado como si hubiese nacido ayer. Y, jope, pues que aprovechemos el tiempo que estamos aquí. Si se puede servir al Señor es un privilegio. O sea, la garantía que tenemos es que nos va a todos los que estamos aquí, sin excepción, tocar presentarnos delante de Jesús. Pues oye, ese día por lo menos, no sé, haber intentado hacer algo por Él, ¿no? Yo creo que sí, es que me parece casi inevitable. Yo no lo veo como una opción. O sea, es lo que hay que hacer, lo que toca y sí, yo lo vivo así. Sí, no sé. Sí. Pasamos entonces al... Me has hecho ahí un amago, me has dejado... No sé si sabías que ibas a decir algo, ¿no? Es que si realmente... O sea, si pensaras... Joder, es que en otro sitio estaría ganando más dinero... O sea, es que estás viviendo una mentira. No sé, es que... No sé. No sé. O sea, yo lo vivo... Tú antes decías, ¿no? No somos lo que hacemos, sino que somos lo que somos, ¿no? O sea, a mí me gusta decir, yo soy hijo de José Luis y Joana, hermano de Eulalia. Mis abuelos han sido, junto con mis padres, los que me han transmitido la fe. Soy el esposo de Magalí y el padre de Margarita y de Jaume. Entonces, y casi, no en el mismo nivel, pero muy parecido, pues, en mi caso se ha dado la situación de que, o sea, mi vocación, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, el deseo que el Señor ha puesto en mi corazón de servirle, coincide con lo que hago profesionalmente. Entonces, no entendería yo otra manera de... No sé, es que no sé. Ambas respuestas son las respuestas de dos discípulos fieles y enamorados del Señor, como pueden ustedes comprobar. Si hay alguna pregunta... Que, por cierto, para ver la disparidad de dones que el Señor reparte,
Pietro tiene 35 años, pero parece 10 años más joven que yo. Yo tengo 31, que aparente 48. Las responsabilidades de la vida. 2 hijos casados, 2 solteros sin hijos. Yo, cualquiera de mis compañeros de carrera podría decirles que tengo 25, que es la edad a la que perdí el pelo, y desde entonces ya me mantengo igual. Creo que hay alguna pregunta por allá al fondo. Sí, bien. Yo soy María de Jesús, tengo 25 años y bueno, tengo que hablar desde mi realidad, que es la juventud. Y creo que a la hora de evangelizar por todos los medios, somos un foco bastante tenido en cuenta, ¿no? Soy lectora del debate, he estado en algunos eventos organizados por la ACDP y Pietro decía una frase que me llama mucho la atención y conecta con la pregunta que yo traía para este congreso, es Jesús de Nazaret no admite ambigüedades. Entonces, quería preguntar cómo vencer la tentación de a la hora de evangelizar que el fin justifique los medios, ¿no? Entonces, no quiero ser un poco más específica por apelar a la prudencia, pero sí que es verdad que teniendo espacios buenísimos para celebrar la vida en Cristo, muchas veces nos empañamos un poco la imagen queriendo proyectar el Evangelio y al final cantando otra cosa que no va acorde con nuestra fe. Creo que está siendo súper clara. Sí, ¿no? Vale, gracias. Tengo la confianza de vivir en Alcalá también. Entonces, pues eso, ¿no? Que el corazón a veces se siente triste porque dices, mira, qué buena oportunidad, ¿no? Y al final tengo que elegir estar en una parte del plan y en la otra no. O sea, sin responder a la cosa concreta por la que tú estabas comentando, creo que tenemos un veneno en la Iglesia muy extendido, que es el de querer ser normales a toda costa. Y eso no quiere decir que tengamos que buscar ser los más raros del corral, no. O sea, no hay que buscar lo raro, ya nos vendrá por añadidura, ¿no? Pero tampoco hay que estar obcecado en hay que ser normal, ¿no? Y para ser normales parece que tenemos que divertirnos como se divierte todo el mundo, vestir como viste todo el mundo, trabajar como trabaja todo el mundo, y no es verdad. O sea, no es verdad, ¿no? O sea, empezando porque a la persona que seguimos, a nuestro maestro, lo crucificaron, ¿vale? O sea, entonces, ese veneno, al final, o sea, responde a una buena intención, no ese querer ser normal, que es, oye, me quiero acercar al mundo, ¿no? Me voy a quitar el clériman, voy a aparentar ser un solterón, porque así seguro que la gente se me acerca más, ¿no? Y esto lo vemos en órdenes religiosas, pero lo vemos también nosotros, fieles laicos, ¿no? Entonces, hay una buena intención, que es la de voy a empezar a rebajar, a diluir, porque así me acerco más al mundo. Pero al final lo que vemos, o sea, los resultados de esto, es que colegios, por ejemplo, en los que la orden religiosa que está frente del colegio ha abandonado al fundador, no hay vocaciones. O sea, dan pena. O sea, la vocación más joven tiene 53 años. A mí me quedan 4 para llegar a esa edad, prácticamente. En cambio, pues, lugares que no han caído en esa trampa, en ese veneno de querer ser normal, y que ven con autenticidad la fe, porque se han encontrado con el Señor y uno, pues cuando se encuentra con el Señor, solo puede vivir auténticamente la fe. Las vocaciones florecen. Por favor, el niño se puede callar, no es broma. Es broma, es broma. Benditos sean los niños, pocos que hay. Y donde la fe se vive con autenticidad, las vocaciones florecen, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un pensamiento como muy boomer, ¿no? Esa expresión que al final no quería utilizar, pero he acabado utilizando ya, porque ya se utiliza tanto, ¿no? El pensar, oye, no hay que adaptarse al mundo porque así la gente no seguirá, que no. O sea, cuanto más auténtico, cuanto más radical seas para el mundo, cuanto más talibán, cuanto más igual te de todo, o sea, vete descalzo a predicar a Jesucristo a la Puerta del Sol. O sea, me da igual. O sea, vas a ver, o sea, porque lo que el mundo quiere es eso. O sea, lo otro ya te lo han ofrecido y ya has visto que no funciona. Entonces, lo que el mundo quiere y necesita es a Dios. Entonces, no lo escondas, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese sí es un problema, una tentación que tenemos todos y es una pena, pues, que no cambiemos ese chip, ¿no? De, oye, que es que no hay que esconder a Cristo.
no hay que esconderlo, la gente lo necesita. Pero bueno, por sus frutos los conoceréis, o sea, lo ves en los colegios, lo ves en las parroquias y lo ves. Pietro. Sí, no, yo retomando la idea de antes, que me emocionaba cuando lo oía, que hay una palabra que, como todo lo que se usa mucho, puede perder el valor. O sea, al final, ante todo, somos cristianos. O sea, y cristianos quiere decir seguidores de una persona que es Jesús. O sea, si hacemos otra cosa, otro mensaje nuevo, actual, contemporáneo, de quien sea, debería haber la honestidad de cambiar el nombre. Porque si ya no estamos siguiendo a Jesús, ya no somos cristianos. Podemos ponerle un nombre nuevo y sería mucho más honesto decir somos, si fuese Maradona líder, maradonianos. Pero ya hay que dejarle a la gente claro que ese no es el mensaje que se está siguiendo, que ya se dejó a Jesús y que ahora estamos haciendo una nueva cosa y entonces ya no somos cristianos, somos lo que sea. Pero ser cristianos es que yo creo que es clave, es Jesús, 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 y si estamos ahí... Y la Virgen. Bueno, ya está Jesús, pero ya estamos en el camino. Todo lo que no sea es una cosa nueva, que sería mucho más honesto ponerle un nuevo nombre, con lo difícil que es, que yo soy el primer hipócrita, el primero que falla, el que tropieza, que se cae, que es incoherente. Pero al menos saber que me estoy cayendo, me levanto y vuelvo a Jesús, y vuelvo ahí. Y mientras estemos en Él, o por lo menos queriendo volver a Él, estamos a salvo. Es que yo creo que tampoco tiene mucho más... Y luego el marketing, pues oye, que puedo hacer un marketing brutal sin salirme de Jesús, pues bendito sea Dios. Que para hacer un marketing brutal tengo que salirme de Jesús, semáforos rojos, que yo creo que no es tan complicado en realidad, ¿no? Si puedo permanecer y hacerlo a lo bestia, genial, que para hacerlo a lo bestia tengo que salirme, pues ya es la evidencia de que no es por ahí, ¿no? Yo lo veo tan claro como eso. ¿Ahí al fondo? El padre del niño. Buenas tardes ya. ¿Creéis, para los tres, bueno, para quien quiera contestar, que existe alguna relación entre nuestra época y aquellos siglos 9, 10, en el que los mozárabes mantenían su fe en un mundo musulmán, pero hoy seríamos mozárabes en un mundo neopagano, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esta idea o...? Bueno, yo voy, para que se lo vayan pensando, yo creo que es mucho más asimilable nuestra época a ese momento de la historia que a la disolución del Imperio Romano, como en muchas ocasiones se viene a decir. Y que lo que estamos llamados es a constituir, los católicos, a constituir pequeñas covadongas, que no son lugares de resistencia, digamos, numantina, abocadas a la desesperación, sino que son espacios donde pertrecharnos de fe, de esperanza y de ganas de salir al combate. Es decir, de no quedarnos de brazos cruzados viendo cómo todo a nuestro alrededor cae y se desvanece, de no darle al mal el estatuto y la categoría de definitivo e irrevocable, sino de anclar nuestra confianza en Cristo y salir con lo que tengamos cada uno a nuestro alcance. En ese sentido, bueno, de hecho, yo en la pequeña libretilla en la que voy apuntando las preguntas, las respuestas y las ideas que tengo una cruz de la victoria de estas, seguro que ustedes las han visto en la bandera de Asturias y en la trasera de los coches, porque hay muchos coches que también lo llevan. Pues yo la llevo aquí, ¿no? Creo que estamos llamados en este momento histórico a constituir eso, pequeñas covadongas, que no sean lugares de encerrarnos en nosotros mismos, sino anclarnos en el Señor para salir a mostrarlo, sabiendo que tal vez enfrente tengamos una respuesta no fácil o incluso en ocasiones hostil o agresiva. Pero sí creo que es un momento histórico que se parece más a ese, a pesar de que en aquella época había una intuición, una conciencia de Dios que hoy, y por eso es un tiempo más apasionante, se ha diluido, ha desaparecido. ¿Vosotros qué pensáis? Yo estoy de acuerdo. ¿Es verdad? Sí, ¿no? Yo con la comparación no tengo un buen conocimiento histórico como para hilar fino con eso, pero a mí me gusta lo del remanente, me parece súper motivador. Creo que la comunidad cristiana nació, creció y se fortaleció así, y doy gracias a Dios de que tengamos la oportunidad de vernos en esos problemas, porque tendremos una iglesia de verdad.
Quien esté es porque quiere estar. Es que ahora ya no hay facilidades por esto, no son beneficios ni sociales, ni de clase, ni de nada. El que está es porque quiere y bendita la Iglesia o cualquier cosa que sea de verdad. Tenemos una ocasión de tener una Iglesia de verdad. Pues adelante. Yo prefiero eso a que sea como lo estándar, lo asociado al poder, porque ahí entra la corrupción y cosas terribles con las que luchamos todos los seres humanos. Y así, pues oye, yo creo que es una forma muy, muy buena de vérselas en problemas y de fortalecerse. Yo prefiero una Iglesia, ya no me atrevo a decir perseguida como los casos que habéis conocido porque eso es un horror, pero sí que algo que obligue a estar en un lugar donde hay que tomar una decisión firme. Yo creo que nos ayuda a colocarnos, porque si el mundo está así como que bueno, ya está, es lo normal, pues oye, vivo un poco por así, pero si el mundo está en otro lado y yo me tengo que definir en mi identidad, la firmeza tiene que ser otra y necesitamos mucho más a Dios, yo pienso, para poder estar firmes en medio de esa discordancia ideológica y de todo, ¿no? Necesitamos creer de verdad y la fe viene del contacto con el Señor, estar más con Él. O sea, eso que decías es verdad que es un horror cuando lo ves, o sea, humanamente, pero ahí donde los hijos del Señor son perseguidos con la sangre, la fe crece. O sea, esos cristianos cenan cada día con el Señor. O sea, su relación con el Señor es una relación tan concreta como la que yo tengo con José Antonio o con la que tengo contigo. Y sin embargo, en los lugares en los que los hijos del Señor no se les persigue con la sangre, en España en el 36 la persecución que hubo fue muchísimo más brutal que la que hay en Irak o Siria. Pero ahora no se nos persigue con la sangre. En esos lugares la fe poco a poco desaparece. Y yo creo que es porque en el fondo, o sea, es verdad que es un momento complicado y el que está es porque quiere estar, pero también creo que eso responde a que pues, al cristiano de Irak, de Siria, de Pakistán, de Uzbekistán, de China o de Corea del Norte, o sea, no puedes escoger entre, bueno, sí, un poco cristiano, o eres cristiano o no eres cristiano. Y si no eres cristiano, vivirás igual que vivimos porque eres nosotros. Y si lo eres, saldrás por esa puerta con una mano delante, otra mano detrás, hasta el infinito y más allá, ¿no? Y vas a morir seguramente en un contenedor de mercancías. O sea, aunque se les empuje, pero esa gente tiene que abandonarse, ¿no? Entonces se abandonan porque no les queda otra, están en una azotea y les dicen, oye, ¿crees en Dios o no crees en Dios? ¿Crees en Dios? Pum, y les tira. Y entonces ven que abajo no hay cemento, sino que el Señor les recoge, que no les abandona, ¿no? Porque en el abandono es cuando conocemos al Señor. O sea, nosotros nos pasamos la vida programando toda nuestra semana de lunes a domingo, le reservamos un espacio el domingo, a lo mejor algún momento entre semana, tal. Pero uno conoce al Señor cuando confía. Uno conoce a su mujer cuando puede confiar en su... O sea, conoce a su mujer cuando puede confiar en ella. Y para confiar en tu mujer, para confiar en el Señor, tienes que abandonarte. Porque si no te abandonas, ¿qué vas a confiar? Y esos cristianos, o sea, es más, la fe de muchos de ellos, que era una fe relajada como la nuestra, ha aumentado a raíz de la persecución. Porque se han abandonado, no les ha quedado otra, y ya han conocido al Señor en el abandono. Y creo que aquí el problema que nos pasa es que precisamente podemos vivir sin abandonarnos. O sea, tenemos 1000 maneras cada día de decir, bueno, yo soy cristiano, pero tampoco demasiado, ¿no? O sea, 1000 maneras, ¿no? O sea, nadie nos está forzando a saltar de una azotea. Lo máximo que podemos hacer es saltar de la mesita, ¿no? Nos torcemos el tobillo y eso aún pues, es razonable, pero aún así nos da un poco de miedo porque no nos queremos torcer el tobillo, ¿no? Y cada día pues, buscamos 1000 formas. Entonces, y eso al final hace que nunca lleguemos a encontrarnos con el Señor y que no lo conozcamos porque no nos abandonamos al Señor. Entonces sí que es verdad que cada vez es más complicado y que vienen esos tiempos, pero yo aún creo que, por lo menos hablo por mí, o sea, aquí podemos estar en la iglesia sin ser de la iglesia, o sea, podemos estar, o sea, no, bueno, podemos ir trampeando para al final estás en el lecho de muerte y decir, ¿y yo me he abandonado al Señor? No, no me he abandonado. O sea, eso aquí lo podemos hacer. Y entonces, o sea, me parece más complicado que lo que tienen allí. Primero porque lo que tienen allí, mientras viven, el Señor está arriba preparándoles una finca espectacular, ¿no? Para los que se mueren y para los que mueren en vida, ¿no? Y aquí es un poco más complicado. ¿Alguna otra pregunta? La última. No hay más preguntas. Me dicen por el pinganillo que no hay más preguntas. Simplemente les quiero dar las gracias, recoger solamente 3 ideas que han ido diciendo hoy.
La primera, no estamos aquí para tener éxito, sino para ser fieles, que son cosas distintas. El éxito del mundo es otra cosa. A nosotros lo único que nos pide el Señor es fidelidad. Anclados en Cristo para tener el corazón vibrante. Sería muy bueno que al acabar estas jornadas, también esta mesa, pero al acabar estas jornadas, cada uno de los aquí presentes pudiéramos examinarnos y decir, ¿y yo esta semana, por no dilatarlo, cómo voy a poner en práctica esto de evangelizar por todos los medios? ¿A quién voy a dar testimonio de mi fe? Yo se lo dejo ahí. Y, por último, otra de las cosas que habían dicho, la responsabilidad que tenemos, la mayoría de ustedes tienen seguro WhatsApp, seguro que tienen perfil en redes sociales, muchos. Bueno, pues tienen una responsabilidad para dar testimonio de Cristo a las personas que tienen a su alcance. Y tienen hoy unos altavoces mucho más, infinitamente más amplios de los que han tenido las generaciones que nos han precedido en la fe. Y por tanto, esta responsabilidad, ¿cómo la van a ejercer? ¿Cómo la vamos a ejercer? ¿No? Muchísimas gracias por venir aquí. Se trata de la legitimidad del Señor de estar presente en el espacio público. Bravo. Y ahí tienen ustedes una gran responsabilidad. Muchas gracias.